Soy el abogado agrario Ramón Herrachela. Te comparto el WhatsApp 6691-137043. Repito, 6691-137043 para que hagas alguna llamada si tienes alguna pregunta sobre el tema de este video o si gustas integrarte al grupo donde tratamos esta clase de temas. En WhatsApp, en Facebook te recomiendo integrarte a la página Derecho Agrario, en YouTube al canal Ramón Rachel. Vas a encontrar este video y cientos de videos más, todos relacionados con la materia, la justicia, el derecho y la abogacía agraria, temas de ejidos y comunidades y sus integrantes. El tema de hoy, ganador, es la importancia y el valor legal de las fotografías como pruebas en el juicio agrario. De entrada, señala la ley agraria en su artículo 186 que en materia agraria son admisibles toda clase de pruebas, mientras no sean contrarias a la ley, y señala el artículo 167 de la misma ley agraria que suple el procedimiento agrario el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y si analizamos dicho código, encontramos que en su artículo 188 y 189, Código Federal de Procedimientos Civiles, señala que existe la prueba de instrumental científica y la define como aquella que sirve para conservar la memoria de hechos trascendentales para el proceso, que se obtienen por procedimientos mecánicos, físicos o químicos, para obtener, reproducir sonidos y figuras. Es decir, aquí entra la fotografía, obtenida por un proceso químico y que guarda pues la imagen, la figura de un momento captado en la realidad. Cuando vayas a ofrecer la prueba consistente en fotografías, pasa como una documental consistente en las fotografías. En mi caso le señalo como placas fotográficas porque son las que contienen grabadas la imagen de los objetos de una realidad dada, que se captura en un momento dado o preciso y se guarda para siempre, mientras no se destruya en sí la fotografía o deteriore. Eso debemos de entender por fotografía, que insisto pasa como una documental, aunque el Código Federal de Procedimientos Civiles lo señala como una instrumental científica. ¿Y qué tan importante son las fotografías en el procedimiento? Te voy a compartir una serie de experiencias que he vivido en los juicios, en los expedientes, respecto al impacto que tienen las fotografías. Por ejemplo, a las autoridades y a los funcionarios que integran los tribunales unitarios agrarios, como el magistrado, el secretario de acuerdos y el proyectista, les son muy útiles porque ellos nunca van a ir a hacer una inspección de campo, una inspección física, salvo que sea un caso muy delicado, pero esas son las excepciones. Van, y de todas maneras, aunque hagan la diligencia, pues no alcanzan a recorrer toda la zona de conflicto, todo el poblado. De modo que las fotografías pueden salvar este tipo de situaciones, porque al momento de que la autoridad administra o imparte justicia a través de sus juicios, en primera instancia se va a basar en el dicho de las partes, el cual debe tener un sustento documental con pruebas. Pero en materia agraria hay muchos asuntos complejos, incluso complejos hasta de explicarlos, tanto a los abogados en sus escritos y más aún a las partes cuando les toca declarar en confesión. De modo que requieren una ilustración. Y la ilustración es tan variada que puede ser una ilustración geográfica, en un plano, en un mapa o en un croquis que contenga ciertos símbolos, ciertos elementos. Y mejor aún,
en imágenes reales para un mejor entendimiento, para poner en contexto la zona donde está generándose el conflicto, el terreno, la superficie, la casa, la parcela, etc. Y de esa manera se dimensiona de una forma clara el problema, el conflicto. A los actuarios adscritos a los tribunales agrarios y también a las partes, las fotografías les son muy útiles cuando andan haciendo sus primeras diligencias en los juicios que están iniciando, en los emplazamientos o en las notificaciones personales, que acuden al domicilio que señalaron para emplazar, está cerrado, tiene otro número, y le toman fotografía y la imprimen y la agregan ahí a sus diligencias, o en las notificaciones personales, cuando sobre todo las personas se niegan, le toman fotografía y las anexan. También los actuarios se apoyan mucho en la fotografía cuando levantan sus actas de inspección judicial o inspección ocular, ya sea de la tierra, de documentos como actas de asambleas, libros internos de ejidos o construcciones, casas, salones que están en conflicto. Para reforzar también en la ejecución de sentencia, en dicha diligencia, también agregan fotografías. Qué tierra, qué parcela, qué casa están entregando. Claro que se describe en los puntos de la sentencia, pero para tener mayor seguridad los actuarios le agregan fotografías. Y de hecho, como un dato interesante, es las fotografías de la ejecución de la sentencia son los penúltimos documentos antes de que concluya totalmente el expediente, porque la última es el acuerdo que ya el expediente se archive. Y lo penúltimo, cuando los actores se apoyan en fotografías, son precisamente las fotografías de la tierra, de la casa que fueron a entregar. ¿Para quiénes más son importantes las fotografías? Por lo tan ilustrativo que resulta, es muy recomendable para nosotros, las abogadas y los abogados, porque si en la narrativa de los hechos le agregas una fotografía respecto a la parcela, respecto a la zona, respecto al solar, va a quedar más claro lo que estás narrando, sobre todo cuando se trata de cuestiones de límites y que se pueda ubicar dónde comienza, dónde termina un límite, una colindancia, dónde se alteró la tierra, que también está reclamando que la devuelvan en el estado que estaba antes del problema, dónde está ubicada la torre, los cables, los postes, por donde excavaron para instalar subterráneamente algunos cables de fibra óptica. Todo eso son muy prácticas las fotografías para ilustrar ya sea el problema o para mejorar tu técnica de defensa. También yo las utilizo mucho cuando estoy pidiendo que a mi cliente le devuelvan la tierra en las condiciones que estaba antes. Si mi cliente le tomó fotografías a cómo estaba su parcela antes del problema, también le pido que le tome fotografías después del problema para que se haga esa comparativa en su defensa. Y eso lo puedes incluir tanto en tu demanda inicial, en tu contestación de demanda, en tu reconvención, contestación de reconvención. Y muy importante también, las fotografías te las recomiendan las medidas precautorias, sobre todo para decir al tribunal, en esas condiciones se encuentra la casa, por favor dicta medidas precautorias de que no sigan construyendo. Así está la casa, en obra negra, está a medias, la quieren ampliar, y el tribunal, pues viendo una fotografía, le queda perfectamente claro en qué condiciones está una construcción, para, en dado caso, si se otorgan las medidas precautorias, prohíba que se siga modificando, mejorando o ampliando esa casa. O si nadie tenía sembrada la parcela y así le tomaron una foto, para que no vaya a ser que una de las partes, nada más por retardar el juicio o enredarlo más, vaya y se meta y siembre. Para eso son unas fotografías muy valiosas. Incluso para tu cliente, es decir, para las partes, sea actor, demandado, tercero interesado, codemandado, son muy útiles las fotografías, porque de esa forma se les facilita
más a ellos explicar en su confesional el problema, detallar ciertas circunstancias, incluso solicitar que se le, en mi caso, cuando sé que las fotografías son estratégicas, le pido al tribunal que le ponga a la vista a mis testigos o a la contraparte en la confesional, en el momento que está declarando, antes de iniciar la declaración, que le muestre las fotografías para que sobre ellas se base la explicación que va a dar. Insisto, en la confesional de la contraparte o en el interrogatorio libre o declaración de parte, que también se le llama, del demandado, del actor, según quien sea mi contraparte. Y los testigos, respecto al interrogatorio que le voy a hacer, a veces viendo ellos la fotografía se les facilita muchísimo más dar una explicación mucho más clara, o las preguntas libres que también le puede hacer el testigo. Aquí créanme que aplica a la perfección aquel dicho que una imagen vale más que 1000 palabras. Si el testigo dice sí, esa es la parcela, el cerco que se mira en el fondo es la del otro señor que está demandando, lo recorrió, mire, ahí donde está ese arbolito, ahí va el cerco original, y ahorita como se ve, está muchísimo más recorrido, o al revés, el cerco lo ampliaron hacia el fondo cuando debe estar donde va esa zanja, o este es el camino, este es el límite. De esa forma, pues, el ejidatario, como todo el tiempo los testigos ven físicamente la tierra, la casa, al momento que se lo pones en fotografía enfrente, se le hace más fácil. Incluso pueda quedar asentada una declaración de que se le puso a la vista las fotografías contenidas en la foja 80 al 86 y con base a ello empezó a dar la correspondiente explicación respecto a la pregunta 3. De esa forma tan práctica. Y mejor aún, ¿cuál puede ser el valor legal de unas fotografías? Ojo aquí, cuando las partes aceptan el contenido ilustrativo, el contenido ocular, el contenido de imagen de una fotografía, significa que esas fotografías adquirieron valor legal pleno para los efectos legales a que haya lugar en la sentencia. También, ¿a quienes más les resulta muy útiles la fotografía? A los peritos, para reforzar de hecho sus planos topográficos, para sus dictámenes periciales en evaluación, para sus dictámenes en grafoscopía, en dactiloscopía, le toman fotografía a la huella digital, a la firma, la amplían hasta el tamaño que ellos consideren e imprimen esa fotografía y la anexan como parte del dictamen. Recomendaciones para los peritos, para ustedes colegas, cuando ofrezcan las fotografías como pruebas documentales. Al ofrecerlas, tienen que relacionarlas respecto al problema de que si fotografiaron una fracción de una parcela, digan que esa fotografía, abajo le ponen o arriba de la foto, ilustra la zona que está actualmente ocupada por la contraparte que se le pide desocupe. Esa pila de agua fue construida por mi cliente, como se puede ver por las características, ya está deteriorada o ya tiene muchos años. O aquí se ve esa fotografías donde había unos árboles sembrados que servían como límites y actualmente ya están derribados. Lo derribó la parte contraria, como se puede ver en esta otra fotografía tomada hace 2 meses. Esa es la importancia pues de las fotografías. El tamaño de la fotografía sigue siendo indistinto. Se siguen llegando a los expedientes, siguen anexando las fotografías en el tamaño postal, el tamaño tradicional que todos conocemos de nuestras fotografías personales, de hecho, esas que son que se imprimen pues en estudios fotográficos, en estudios profesionales a veces, capturadas pues con las técnicas del negativo, que ya está siendo desplazada por la técnica de digital. Y esas son la segunda tipo de fotografías, las que se toman por ejemplo ahorita con cualquier celular que tiene buena resolución, o con cámaras digitales que basadas en técnicas del pixelado, píxeles. La ventaja con las fotos digitales es que incluso hasta de un video
puedes congelar la imagen e imprimirla como fotografía. Normalmente cuando son fotos tomadas ya con aparatos digitales, se imprimen en tamaño carta, en tamaño oficio, porque resultan todavía muchísimo más ilustrativas. Y se pueden utilizar impresoras caseras, que ya imprimen una calidad fotográfica o en papel fotografía. Y no hay límite para ofrecer fotografías como parte de las pruebas en un juicio. Aporta todas las que consideres necesarias. Siempre les digo a mis clientes, o cuando voy, les doy indicaciones: tómenle fotografía a la tierra, a la casa, desde lejos, que se vea desde el camino, donde está ubicada. Luego vamos acercándonos y más fotos. Luego en el límite, en la entrada, en la puerta. Luego desde adentro. Luego hay que incluir aquí a las personas que tienen en posesión o que consideran que vienen trabajando la tierra. Luego los objetos que sirvan como referencia: un árbol enorme, una zanja, una pila o pileta de agua, una noria, una construcción, aunque sea rústica. Si hay animales también hay que fotografiarlos. Todo eso, asegúrate que salgan todos esos elementos en las fotografías. Y te recomiendo que cuando aportes fotografías ya sean impresas. También algunos abogados las incluyen en memorias de USB, en CD, pero no te lo recomiendo. No es práctico porque tienes la obligación de aportar la computadora o el medio donde se van a reproducir. En cambio, impresas, pues ahí están, literalmente a la vista permanente en el expediente, en autos del expediente. Las fotografías como tales también las puedes objetar respecto a las que ofrezca tu contraparte, incluso las del perito, incluso las del actuario. Sobre todo si son fotografías que fueron tomadas sin el consentimiento de las personas que ahí aparecen, o que fueron tomadas no para ese fin, de ofrecerse como prueba. Incluso pueden haber tomado fotografías bajo engaños y darle un significado distorsionado de lo real. O pueden ser fotografías parciales, que nada más captaron lo que le conviene al oferente, y eso te puede perjudicar a ti. Entonces tú tienes derecho a objetar para aclarar realmente cómo está la situación que se intentó fotografiar, las tierras, los inmuebles, etc. A veces incluso meten fotografías viejas, pues, que ya no reflejan lo que realmente existe al momento en que estalló el problema legal, o que intencionalmente omitieron elementos que a ti te conviene, pero a la contraparte no. Así que puedes objetar fotografías con más fotografías o nuevas fotografías o cualquier otro tipo de pruebas. Ahí está la importancia de la fotografía. En serio, la gente del campo a veces le facilita más dar explicaciones basadas en una imagen que está viendo, y más si le pones a la vista, pues, en su declaración, la imagen de su parcela, de su casa que está en conflicto, pues te va a dar santo y señas de la tierra. Muy diferente a que esté intentando darse a entender con puras palabras, con puro dicho. Es mejor que lo apoyes con las fotografías. Y ojo ahí, si está permitido que tú le digas al tribunal, al testigo, por favor, le pueden poner a la vista las fotografías de la foja tal a la foja tal, para que las vea, las analice, o a la parte contraria que va a declarar en confesión, le pueden poner a la vista las fotografías antes de formularle las preguntas, y si procede legalmente. Incluso puede estar declarando y estar viendo las fotografías. Es permitido, y no pasa como una nota en la que se está apoyando, que eso sí está prohibido. En las fotografías pueden estar viéndolas y describiendo como parte ya de su respuesta. Esa pues es la importancia de las fotografías en los juicios agrarios, colegas. Dejen sus preguntas, sus comentarios y también sus aportaciones para enriquecer esta clase de videos. Y nos vemos en el siguiente de la serie.